Hablaremos de Benjamin Franklin. Atención, porque es uno de los peores informes que hemos tenido aquí. Parece Luis Dickens. Quiero decir, porque Luis Dickens era para niños, y entonces simplificaba las nociones. No quiero denostar una revista tan tradicional. Pero sí el informe. Bueno, entonces comienza. Franklin era un niño que estudiaba de noche e inventó el pararrayos. Listo, hasta ahí eso es Franklin. Buenas noches. El hijo de Paula Albarracín. No. Muy bien. Cada vez que los maestros nos dicen que Franklin estudiaba de noche cuando era niño y que luego inventó el pararrayos, existe la sospecha de que el maestro quiera promover en el alumno la idea de que todo aquel que estudiare por las noches, más tarde o más temprano, ha de inventar el pararrayos. Yo creía eso cuando era chico, hasta que vi que muchos de mis compañeros que estudiaban, incluso de noche, se abstenían tenazmente de inventar todo pararrayos. Claro. Por lo cual, esta relación de causa y efecto entre el estudio nocturno y la invención del pararrayos es un mito que nos atrevemos a denunciar. No es verdad que si uno estudia de noche inventa el pararrayos. Se dio la casualidad de que Franklin estudiaba de noche y luego inventó el pararrayos. Pero no ¿me entiende lo que quiero decir? Sí, comprendo. Ya lo anoté. Le dije que no era gran cosa el informe. Mire, no crea, hasta ahora no bastante bien. Bueno, nació, como tenemos que empezar por el nacimiento, el 17 de enero de 1706, o si ustedes prefieren el 6 de enero de 1706, ya que en esa época, detalle erudito, vamos a modificar este informe para hacerlo más erudito. En esa época algunas naciones de habla inglesa todavía no habían aceptado el calendario gregoriano. Así que según el gregoriano nació el 6 de enero de 1706, pero según el de las naciones de habla de lengua inglesa, el 17 de enero. Era hijo de un señor llamado Josiah, que era un artesano que fabricaba velas. Además, el padre, este hombre, cantaba en las reuniones de los predicadores puritanos. Hacía velas y cantaba en las reuniones de los predicadores puritanos. Su madre se llamaba Abby. Se dedicaba a los menesteres del hogar, naturalmente, que no eran pocos, porque tenía que cuidar 17 hijos. Como se ve, el padre no solo hacía velas, ¿no? Bueno, quizás mientras hacía las velas, ¿no? No sea asqueroso, Barto. Benjamin era el número 15 de la familia. Ajá. El hijo número 15, ¿no? Bueno, vivió en un mundo en que todavía existían las aventuras, se hablaba mucho del pirata Barba Negra, el terrible combate en que había muerto, pero bueno, todo esto cuando Franklin era chico. Duró solo un año en la escuela. A él le gustaban los trabajos manuales. El padre lo llevaba a ver a los albañiles, a los herreros, carpinteros, y el muchacho aprendía un poco de todos los oficios. El viejo, después de orientarlo en el trabajo de cuchillero, fabricante de cuchillos, ¿no?, llegó a la conclusión de que la pasión de Franklin eran los libros, pero no leerlos, fabricarlos. James Franklin, el hermano mayor de Benjamin, había vuelto de Londres, donde había aprendido el arte de la tipografía y había traído el material necesario para instalar un pequeño taller. Y allí se puso a laburar Benjamin, y mientras laburaba, leía los libros que armaba. Leía de aparte, ¿vio? Claro, porque no, hasta que no lo encuadernase el libro no toma forma. Entonces por ahí leía solamente las páginas pares. Claro. Y tenía un conocimiento de la literatura un poco parcial y muy extraño. Leyó todas las páginas pares de la obra de Shakespeare. Claro, ¿y cómo sigue? Claro. Pero también leyó las vidas paralelas de Plutarco, los tratados de John Locke y una infinidad de panfletos políticos que justamente se imprimían allí. Un día Benjamin se aburrió y se fue. Ya estaba harto
de la casta puritana que dominaba la ciudad de Boston. Y casta que se horrorizaba de los panfletos que él mismo imprimía, ¿no? Le pidió ayuda a unos amigos y a escondidas se subió a un velero, no al padre, que partía hacia Nueva York. En ese barco casi se mueren todos, porque les agarró una calma chicha y el barco no iba ni para atrás ni para adelante. Las provisiones se acabaron y ya estaban todos con un violín tratando de ver si cazaban alguna merluza. Bueno, pero al final llegaron a New York. Franklin no encontró trabajo, pero le dijeron que se fuera a Filadelfia, que ahí algo iba a encontrar. Bueno, otra vez en barco, pero este viaje fue peor porque los agarró un huracán y la nave terminó destruida en la costa. Bueno, allí medio caminando llegó hasta Filadelfia. Era una ciudad encantadora para Franklin, muy diferente a Boston. Además de la ciudad, lo que le gustó a Franklin fue una morocha llamada Deborah Reed, que vivía frente a la panadería. No sé a qué panadería. Y ahí aparece de golpe la panadería en el informe, una panadería que nunca habíamos visto antes. Consejo para un joven literato. Cuando sea necesario hacer aparecer una panadería, no digan la panadería, sino una panadería. Por ejemplo, una morocha llamada Deborah Reed que vivía frente a una panadería. El dato parece superfluo, pero podría no serlo. Si capítulos más adelante el panadero viene a ser el tercer vértice de un triángulo amoroso. Pero no la panadería, porque esto te obliga a volver atrás. A ver dónde dijimos que Franklin tenía una panadería o algo por el estilo. No, claro, no. Bueno, este es uno de los problemas con este informe. Aparecen panaderías de la nada. Ahora digo, ¿no le habrán dado solo las páginas pares del informe? Es muy probable. Claro. En las impares aparecían panadería y otros menesteres. El caso es que cuando llegó a Filadelfia, Franklin tenía 3 centavos y con ellos compró 3 panes. Nada cuesta suponer que los panes valían 1 centavo. Y Débora lo vio pasar y se puso a reír. Le dio gracia que llevara... Claro, si yo viera a Benjamin Franklin con 3 panes en la mano, un poco de risa me daría también. El muchacho entonces le exigió explicaciones. ¿De qué te reís?, le habrá preguntado. Ya sabemos cómo son estas cosas. Una cosa llevó a la otra. Cuando quisieron acordar, se estrecharon en el más ardiente de los abrazos, se le cayeron los pancitos al tipo. Ahora, el romance se interrumpió después porque el gobernador, llamado William Cate, se enteró de las habilidades de tipógrafo de Franklin y lo mandó a llamar. El gobernador, supongo el gobernador de Pensilvania, se llamaba William Cate, era un tipo bastante inescrupuloso, y lo mandó a Benjamin a Londres para comprar unas máquinas y también para informarse sobre la mejor forma de organización de una empresa. Le aseguró que se había enviado a Londres el dinero y las cartas de presentación. Benjamin fue a Londres y no había ni dinero, ni cartas, ni noticias, ni nada. Y se encontró solo, perdido, con 18 años. Pero volvió igual y se casó con Débora, la chica de enfrente de la panadería. Puso un taller él mismo, una empresa, y sacó un diario, y se iba a sacar un diario, la Gaceta de Pensilvania, ¿no? Y empezó a difundir sus ideas democráticas y libertarias. También creó un almanaque llamado El Pobre Ricardo. En castellano es peor todavía, ¿no? Los almanaques eran muy populares en Estados Unidos. Podía no haber ningún libro en un hogar, pero siempre había un almanaque. Tenían datos astronómicos, predecían el tiempo con un año de antelación, ofrecían recetas médicas, etcétera. Una idea de eso la da el almanaque de selecciones, que yo no sé si sale todavía, pero que antes salía todos los años, traía un montón de estos datos justamente. Sigue saliendo lo que llama
el almanaque mundial, que creo que El almanaque mundial, Claro, en Estados Unidos sí, el almanaque. Sí. Sí. Y además el almanaque es, digamos, el antecedente de la revista, como idea editorial. Claro, exactamente. Muy bien, con el almanaque hizo tanta guita que empezó a hacer algunos experimentos que tenía postergados. Se puso a estudiar fenómenos eléctricos. Al poco tiempo la casa se le llenó de botellas, porque armaba pilas. Las pilas antiguamente se hacían con botellas, ¿no? La mujer se enojó, imagínense. Franklin pretendía almacenar energía eléctrica. Después tuvo la idea de mostrar la identidad entre el rayo y la chispa eléctrica. Decía que el rayo era un fenómeno eléctrico. Envió estas ideas a la Real Sociedad de Londres, pero nadie lo escuchó. Al mismo tiempo sus ideas llegaron a París y allí un naturalista llamado Buffon le propuso al rey Luis XV demostrar que las teorías de Franklin eran verdaderas. Y el rey agarró viaje. Un 20 de mayo de 1752, Luis XV fue a un experimento. En medio de una tormenta habían puesto unas barras de acero. Bueno, terminó mal el experimento porque tuvieron que salir rajando todos, casi se fulminan, y el rey se pegó un jabón que no quiso oír hablar nunca más de la teoría de Franklin. Pero en Filadelfia, Franklin remontó el célebre barrilete con una llave fijada al hilo. Cuando quiso tocar la llave saltó una chispa, en fin. Había probado la identidad entre el rayo y la corriente eléctrica. Pero no patentó este invento. Este invento sería el pararrayos, ¿no? Ni aceptó beneficio alguno. Estudió también otros problemas, como por ejemplo el crecimiento demográfico, la contaminación atmosférica, la higiene. Parece que era muy limpio. Cada día se pegaba una enjuagada. Después investigó la corriente del Golfo. Inventó una estufa. Bueno, inventar una estufa... No se inventa una estufa, se inventa la estufa. Está mal esto, porque usted puede inventar una estufa de aire comprimido, pongamos por acá. Creó los anteojos bifocales. Atención, amigos. Fue el primero en demostrar científicamente que la tela oscura retiene el calor. Era además un buen músico, tocaba el arpa, la guitarra, el violín. Escribió sobre los problemas de la composición musical, en particular los referidos a la adaptación de la música a la letra. Y era un buen detective, además. Voy a contar una historia de detectives que lo tiene por protagonista. Parece que un día había un grupo de hombres reunidos esperando a alguien, cuando de pronto uno se dio cuenta de que le habían afanado el reloj. Entonces empezó a gritar, dice, me afanaron el reloj. Franklin aseguró que él podía descubrir al culpable. Necesitaba un gallo y una cacerola. Nada más. Y si usted tráigame un gallo y una cacerola, y yo le voy a decir quién es el culpable. Dijo, miren, yo pongo el gallo abajo de la cacerola. Y el gallo es un animal que tiene un sexto sentido y va a cantar tan pronto se le acerque el ladrón. Entonces yo los voy a someter a todos a una prueba. Ustedes tienen que poner la mano sobre la cacerola da vuelta con el gallo abajo, ¿no? Sobre el fondo de la cacerola y listo. Y el gallo, cuando el culpable ponga la mano, el gallo va a cantar. Sí. Y nos vamos a enterar quién es. Sí, bueno. Así, todos tuvieron que someterse, ¿no? Apúrese que se ahoga el gallo. Muy bien. Franklin colocó el gallo, ¿cierto?, debajo de la cacerola, apagó las luces, los hizo acercar uno por uno, todos pusieron la mano, el gallo no cantó. Y Franklin luego encendió las luces, pidió que mostraran las manos, y todos tenían la palma negra a causa del hollín que tenía esa cacerola. Menos uno, que era el ladrón, y no había puesto la mano para que el gallo no lo delatara. Esto debe ser mentira porque los ladrones son mucho más vivos que eso, ¿no? Si no es un buen método para que juren los funcionarios, ¿no? Arriba una cacerola. Claro, arriba una cacerola. Recién en la madurez viene la etapa política de Franklin. Empezó a ir a la asamblea de la ciudad. Ahí era una ciudad inglesa todavía. Pero había una asamblea, lo hicieron diputado, lo enviaron a Inglaterra para defender los derechos de sus compatriotas. Los impuestos en aquel tiempo eran terribles, afectaban a todos los productos, y estaba prohibida la fundación en América de cualquier industria metalúrgica.
los productos debían ser comprados en las fábricas inglesas. Aquel impuesto tenía por objeto, como los impuestos que la colonia imponía también a los virreinatos, el monopolio comercial. Y el monopolio, en el caso de Inglaterra, que era un país que fabricaba cosas, peor todavía, porque no dejaban que en sus colonias se fabricaran algunos productos que ellos vendían por todo el mundo y que se fabricaban en Inglaterra. Las telas, un día vamos a hablar de todo eso. Bueno, el caso es que el 16 de septiembre de 1773, unos grupos de bostonianos asaltaron las naves de té llegadas de Inglaterra. Recuerdan ustedes que fue un episodio que desencadenó la Revolución Norteamericana. Empezaron las luchas y se tejieron alianzas con Francia. Sabe que Francia colaboró mucho en la independencia de los Estados Unidos, porque Luis XVI se había hecho amigo de Franklin. El 4 de julio de 1776, Jefferson, Franklin y Adams aprobaron la Declaración de la Independencia, ¿no? Jefferson y Adams fueron presidentes de los Estados Unidos, Jefferson no. Pero, sin embargo, fue gobernador de Pensilvania, abolió los azotes, la picota, murió cuando tenía 84 años, y el Congreso de los Estados Unidos decretó un mes de duelo, un poco demasiado, estaba todo cerrado. El epitafio escrito en su tumba fue redactado por él mismo, y es muy raro, dice: aquí descansa, entregado a los gusanos, el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un viejo libro al cual le han arrancado sus hojas, cuyo dorado título se ha borrado, y no por eso la obra se ha perdido, pues reaparecerá en una nueva edición, revisada y corregida por el autor. No está mal, ¿eh? Raro, pero qué raro que... es raro pero lindo que pensara en otra vida. En otra vida quiero decir parecida a esta, una especie de reencarnación pero mejorada y enriquecida. Una nueva vida muy parecida a la que acabamos de vivir, pero con algunos detalles, que son los que le arruinan la vida a uno. ¿Qué otra cosa sino los detalles son los que nos hacen desdichados? Bien, qué bueno, vivir de nuevo esta misma vida, pero usted le saca 4 o 5 tipos. Pero más que nada se trata de mejorar uno, de tener una vida no más larga, pero por ahí más ancha. Bueno, me gustó ese epitafio de Franklin. Bien, me gustó. Hemos ido a la discoteca para ver si el discotecario tenía algo sobre Franklin, sobre la actividad política. Y él me dijo que él en realidad había actuado mucho en política, el discotecario. ¿Discotecario? Ah, sí, bueno, sí, bueno, pero... Dijo que lo de Franklin no era nada con él, que vivía al lado de un comité radical. ¿Qué tiene que ver, señor? Y entonces por esa razón se había hecho radical. ¿Porque vivía al lado? Porque vivía al lado, bueno... Se quedaba cómodo. Pero naturalmente. Pero no es así, es así. Pero no la ideología es otra cosa. ¿Cómo señor? que es otra cosa? El tipo le quedaba al lado, salía y ya estaba ahí, ya está. Y si del otro lado se pone una unidad básica, por ejemplo... Qué raro. Ahí va a ver, según las instalaciones. Y me dijo que después se había ido, pues se había ofendido porque hacía como 5 años que iba y todavía no era diputado. Y dice, pero vio cómo es la política, son todos arreglos, me dijo. ¿Qué era lo que quería él? ¿Qué quería él? Un arreglo quería él. Sí, pero son todos arreglos, pero con los demás, decía él. ¿Pero qué tiene que ver eso? No importa, él quería ser diputado y... Entonces me dio un disco. Sí. Para mí todo esto me lo dijo para justificar el disco que me dio. Que es Unión Cívica. Ah, mire qué apropiado. Un tango que le habían regalado en el Comité Radical. Escucharemos a Juanjo Domínguez entonces en este hermoso tango que se llama Unión Cívica.